22. Y vamos a poner sobre nuestros pies. Hoy es un mensaje de exhortación, que medite, que tome decisiones. La palabra va a ser Mateo 22. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Usted solamente sígame con su vista. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su... Vamos a orar. Amado Padre, estamos delante de su presencia y le damos gracias, Señor, por todo, todas sus bendiciones. Dejamos este mensaje en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a examinar esta parábola de fiesta de bodas. Esta parábola contiene dos partes. Una donde aparecen los invitados al banquete de fiesta. Y la otra parte es cuando aparece un intruso vestido no apropiadamente. La primera parte enseña que hay dos tipos de invitados. Existen los invitados a la fiesta de bodas, pero rechazan el banquete por asuntos terrenales, por sus enfoques puestos en otras cosas, y se refiere mucho a los judíos. Como dice la Biblia en Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y no le recibieron. Y después hace una segunda invitación y les dice: vayan por los caminos, por todos lados. Y ahí se refieren a los no judíos o gentiles, o a nosotros, como usted y como yo. Y la Biblia dice en Romanos 9, ponga un marcador aquí donde estamos porque vamos a volver constantemente. En Mateo 22, ponga algo allí. Y vamos a ir a Romanos 9 para ver esto rápidamente. Versículo 24. Dice: a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros. Está la invitación. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Estoy en el 25, Romanos 9, 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces nos damos cuenta claramente que la invitación de Dios es para todos. Es para ti, es para tu familia, para tus hijos, para tus parientes, no solamente los judíos. La segunda parte de la parábola trata del juicio que cae sobre el intruso. No está vestido adecuadamente. Entonces, para entrar aquí se necesita un ropaje digno para entrar al banquete de fiesta de bodas. Ok, ahora vamos a examinar la parábola. Ya más o menos tiene algo de información. Vamos a examinar la parábola minuciosamente. Mateo 22. Versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos. Ahora, ¿a quién le estaba hablando esta parábola? Estamos en el 22, el capítulo 21, versículo 45, o sea, atrasito donde estamos leyendo. 21:45 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque o sea, el pueblo, le tenía por profeta. Ok, Jesús les estaba hablando estas parábolas porque había gente que no creía, que se oponía,
que estaba en contra de él, enseñándonos a cada uno de nosotros que no toda la gente va a estar de acuerdo, que no toda la gente va a estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, pero la actitud de estas personas no paró a Jesús de seguir haciendo la obra, de seguir enseñando, y ante esta actitud, Él les menciona esta parábola. Y tú tienes que comprender que si hay gente que está en contra, que no quiere, que le cuesta entender, nosotros a pesar de eso tenemos que seguir adelante. Aquí está el principio. Busque usted 2 Corintios 4, antes de continuar con la parábola. 2 Corintios 4 para hacer un paréntesis. Versículo 3. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta ahí. Pablo dice, fíjese lo que dice aquí: si nuestro evangelio está encubierto, o sea, no revelado, no claro para algunos, dice, para los que se pierden. Y luego dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando está hablando aquí el Dios de este siglo se refiere al diablo, al enemigo, a Satanás. Y dice que él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de Cristo. Entonces, cuando una persona escucha y no cree, no quiere reaccionar, no hace lucha, no responde, en ese momento esa persona empieza a endurecerse él mismo, y cuando se endurece, Satanás aprovecha, le da con todo y los pone ciegos. ¿Para qué? Para que viendo no vean, para que escuchando no entiendan. Entonces la cera con el calor del sol se derrite, pero el barro con el calor del sol se endurece. El mismo evangelio que salva e ilumina a algunos, el mismo evangelio a otros, cuando escuchan de la Biblia, en igual de acercarse y caer a los pies de Cristo, se endurecen más, dice la Biblia, y empiezan a quedarse de una manera que tú puedes decir, lo puedes cantar como tú quieras. Están viendo, están escuchando y no están reaccionando. ¿Sí lo nota usted, verdad, todo eso? Esta es una realidad. Entonces vamos a volver a Mateo 22. Entonces Cristo está hablando esta parábola porque está refiriendo todo este asunto. Y dice el versículo 2: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la fiesta de bodas, mas estos, ¿qué dice? No quisieron. Mire lo que dice Jesús, que esto es semejante al reino. Un rey. El rey representa al Padre. El Hijo representa al Hijo. Y dice que Él envió a sus siervos a llamar a los convidados al banquete, a la fiesta de bodas, a la fiesta que Dios tiene preparados. Los siervos aquí son los profetas. Son los que anunciaron la venida del justo desde tiempos antiguos hasta Malaquías. Por ejemplo, Isaías dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Este siervo llamado Isaías está profetizando que Jesús va a venir y que empezaría a llamar a los convidados. Otro siervo llamado Miqueas dijo: pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Otro siervo llamado Miqueas empieza a hablar y da otra pista, y él dice que este hijo nacería en Belén, y los siervos empezaron a hablar, y habló Isaías, habló Amós, Miqueas, Jeremías, y cada siervo decía que iba a venir una invitación para todos, que la invitación estaba abierta. Pero dice la Biblia en Mateo 22, versículo 3: mas estos no quisieron venir.
Ante tal llamamiento, los invitados no quisieron venir. Ellos rechazaron deliberadamente la invitación, y los profetas, los siervos, fueron llamados para que les dijeran a las gentes: un día va a haber una fiesta. Dios los está invitando. Su hijo viene. Él va a aparecer. Pero dice la Biblia que ellos no quisieron venir, y está en el corazón de cada quien querer venir o no querer venir. Ahora en el marcador ahí, quédese en Mateo 22, ponga un marcador y busque Zacarías. Zacarías está 2 libros atrás, no se vaya hasta Génesis. Zacarías 7, versículo 11. Dice así: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Este siervo llamado Zacarías estuvo llamando al pueblo, pero dice la Biblia que ellos tampoco quisieron escuchar. Antes volvieron sus espaldas. Haz de cuenta que tú estás hablando con un hijo o a una persona que tú quieres decirle algo y te da la espalda. ¿Cómo te sientes? Dice la Biblia que le volvieron la espalda al Señor Jesucristo. Él extendía la mano, pero le escupían la mano. Taparon sus oídos. Y dice la Biblia en Zacarías que el pueblo de Zacarías, cuando él envió a este siervo para anunciarle de esta fiesta de bodas, que aceptara la invitación, dice la Biblia que el pueblo puso su corazón como diamante. ¿Cómo es un diamante? Es duro. Cuando sabemos que Dios nos está hablando y no queremos, cuando alguien nos está invitando y te dice y tú rechazas y no, lo que sucede, hermanos, es que tu corazón empieza a endurecerse cada vez más. Y yo lo puedo ver en la vida de muchos cristianos aún, personas, hombres y mujeres, que en realidad no quieren oír, que en realidad muchas veces no quieren hacer la voluntad de Dios, y lo que pasa es que empieza a endurecerse ese corazón. Aquí dice que el corazón de ellos lo pusieron como un diamante, duro, para no oír las palabras de Jehová, que Él les enviaba por su espíritu, por medio de sus siervos, los profetas. Y para mí es increíble cómo escuchamos tantos mensajes, tanta buena enseñanza, pero a veces parece como si no escucháramos. Y cuando nosotros escuchamos claramente el mensaje de la palabra, entendible, texto a texto, comparado con sus contextos, pero no obedecemos, el corazón empieza a endurecer y puede llegar al punto donde el corazón llegue a ser como un diamante, donde tú escuches pero no quieres entender, donde tú sabes lo que debes de hacer pero no quieres obedecer a la voz de Dios. Esto pasó en el tiempo de Zacarías. No quisieron oír, no quisieron andar en sus caminos. Otro siervo que los confrontó fue Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 6. Isaías y luego Jeremías. 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Aquí está el mensaje, otro dado por su siervo, por el Espíritu, a través de esta persona, y dice: paraos en los caminos. Pregunten cuáles son las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? El camino de Dios, el camino de la obediencia, el camino de la santidad, el camino de la fe, el camino de la perseverancia. Y Jeremías dice: paraos en los caminos. Pregunten cómo salir de su pecado. Pregunten cómo estar bien delante de Dios. Pregunten cómo agradar a aquel que dio su vida por ustedes. Pregunten cómo ser una mejor persona, una persona honesta, verdadera. Pregunten cuál es el buen camino. Hermanos, otro siervo llamado Isaías dijo: y allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino,
por más torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:8. No hay mejor camino que el camino cristiano. Si tú andas por este camino, por más torpe que seas, dice la Biblia, no te vas a extraviar. Dios te va a enseñar como un buen maestro enseña a los alumnos. Dios te va a hacer entender. Dios te va a producir algo en tu vida que te va a hacer vivir mejor. Te vas a vivir mejor con tus hijos, con tu esposa, con la gente, con tus actitudes, tus formas. Y Jeremías aquí está diciendo y dice, pregunten por el buen camino y anden por él. Porque de esa manera, cuando uno pregunta y entiende y busca y anda, dice la Biblia, Jeremías, vas a hallar descanso para vuestras almas. Lo que vas a hallar en este camino, si tú te entregas a Cristo, si tú aceptas la invitación verdaderamente, vas a hallar paz, vas a descansar, te vas a sentir muy bien, se van a ir tus cargas, tus preocupaciones, muchas cosas que tú traes muchas veces en la vida. Y dice Jeremías, paren, busquen, anden y vas a descansar. Pero el texto final dice, más dijeron, no andaremos. También este siervo llamado hizo el llamamiento, hizo la invitación, pero ellos no quisieron. Jesús mismo dijo en Mateo 22, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Tú crees que Dios no quiere hacer algo contigo y con tu familia? ¿Tú crees que Dios no quiere bendecirte a ti, a tu hija, a tu hijo, a tu familia, a tu mamá, a tu papá? ¿Cuántas veces Dios le dijo al pueblo, yo quiero, yo te hago la invitación? Pero dice la Biblia que ellos no quisieron. Ahora volvamos a Mateo 22, versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está preparado, dispuesto, venid a las bodas. Dice la Biblia que volvió a enviar otros siervos para decirle a los convidados, he preparado mi comida, está listo todo, todo está dispuesto. Enseñándonos esto, que Dios constantemente está enviando siervos. Dios constantemente está enviando personas a tu vida para hablarte, no solamente del púlpito, a lo mejor ahí en tu casa, en la calle, en el centro. Y Dios muchas veces te está hablando. ¿Por qué te está hablando? Porque dice la Biblia que todo ya está dispuesto. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Moisés, Abraham y muchos otros murieron sin haber recibido lo prometido. O sea, ellos creyeron en el Mesías y nunca lo vieron. Y nosotros ya sabemos que hace 2000 años Él vino. Y cuando Cristo descendió del cielo y murió, allí se consumó la historia de la redención. Y ya no hay que añadirle nada. Lo único que Dios quiere es que le creamos. Ya todo está dispuesto. Ya no hay sacrificios. Ya no hay ritos. Ya no podemos añadirle nada a lo que Cristo hizo para ganarnos el favor de Dios. Entonces, a lo que a Dios respecta, ya no hay nada que podemos hacer para la salvación de los seres humanos. El Padre está dispuesto para recibir al que se arrepiente, si Él quiere, y venir a la invitación. El Hijo está dispuesto a perdonar a aquel persona, por más peor que hayas hecho tú lo que hayas hecho anteriormente. Cristo está dispuesto para limpiar tus pecados por su sangre en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo está presto para regenerarte, para santificarte, para dirigirte, para recordarte la Biblia. Y los ángeles también están listos para regocijarse cuando un pecador se arrepiente. Ya todo está preparado, dijo Cristo. La invitación ahí está. Hay gente que dice, bueno, así de fácil arrepentirse ya, pues casi nada creer en Cristo, hacer un cambio de vida, empezar a vivir para Dios, enfocarte en Dios, meterte más con Dios. El ladrón en la cruz es el clásico ejemplo de la gracia operando del que se arrepiente. ¿Sí recuerdan ustedes que había dos malhechores en la crucifixión de Cristo? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno lo injuriaba y le decía hasta de lo que se iba a morir. Pero el otro le decía, cállate la boca. Tú y yo estamos aquí porque lo merecemos.
Pero este es justo. Y este malhechor se voltea a Jesús y le dice: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque ya todo está dispuesto. Ya está todo preparado. Si tú quieres venir, puedes venir. Vamos otra vez a la parábola 22 de Mateo. Versículo 4. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Unos a su labranza y otros a sus negocios. Qué gran desprecio para el autor de la vida. Ellos fueron indiferentes al llamado de Dios. Uno se fue a su labranza, otro se fue a sus negocios. ¿Recuerdan ustedes aquella persona que hizo los graneros más grandes? Cristo menciona de una persona que comenzó a decir: oh alma, tienes una cuenta más grande en el banco. Cada vez tienes mejores propiedades. Cada vez estás mejor. Y luego dice esta persona: regocíjate ahora. Come de todas estas cosas que tienes. Disfruta de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado provisto. ¿De quién será? Fidel Castro, el exmandatario de Cuba, en su último discurso dijo esto: yo ya tengo 90 años y pronto seré ya como todos los demás. A todos se nos llegará nuestro turno, dijo. Yo ya voy a donde todos van. Y toda su fortuna, ¿de quién será? ¿Sabe usted que seguido se mueren los hermanos? Y un día nos va a tocar a nosotros. Pero estas gentes no quisieron y dijeron: yo mejor al negocio, a las cosas terrenales, a la labranza, al trabajo, a la vida diaria. Y vean lo que dice el versículo 6, Mateo 22, 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Qué hicieron con los siervos? Los afrentaron, los mataron. La gente estaba escuchando. Imagínese usted a Cristo. Cristo estaba predicando, enseñando este mensaje, y la gente estaba escuchando, y ellos estaban entendiendo que ellos eran los que estaban matando a los siervos, porque no les agradaba el mensaje que predicaban de parte de Dios, y estaban rechazando la invitación. Y vean lo que dice Mateo 23, váyase un capítulo hacia adelante, versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hasta ahí, manténgase allí. Cristo está enseñando el mismo mensaje, está continuando y dice: ay de vosotros, ustedes que adornan los sepulcros de los profetas, ustedes que dicen: si nosotros hubiéramos vivido en aquel tiempo, nosotros no hiciéramos eso, no fuéramos cómplices. Pero Cristo dice aquí: ustedes también llenan la misma medida de vuestros padres, ustedes son igual que ellos. Y luego dice la frase memorable: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hermanos, hay un infierno para los que rechazan esta invitación. Y mira lo que dice el 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, que hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Hasta ahí. ¿Sabe cómo murió Pedro? Crucificado boca abajo. Algunos crucificaréis,
A otros los azotaréis en la sinagoga. ¿Sabe cómo le pasó a Pablo? Lo azotaron. Y luego Cristo remata, dando su mensaje, diciendo, han derramado la sangre desde Abel cuando su hermano Caín lo mató, hasta Zacarías, a quien mataste en el templo, entre el templo y el altar. ¿Saben usted por qué mataron a Zacarías? Porque Zacarías le dijo, reconsideren sus caminos, vengan a Dios, vuelvan a Dios para que no les venga la condenación. Y dice la Biblia que lo mataron. Busca Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 36. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados. Manténgase allí. Vean lo que dice aquí en el versículo 37. Fueron apedreados. ¿Sabe cómo murió Jeremías, el profeta llorón? Jeremías siempre se la pasaba lamentando porque siempre veía al pueblo difícil, duro. Los invitaban, no querían. Era un pueblo corrupto, engañado, entregado a los pecados. Y Jeremías, como leímos, le decía, parados en los caminos, pregunten por el buen camino y anden en él. Y el pueblo le decía, no andaremos. Y agarraron a Jeremías y lo pusieron en el patio de la casa de Jehová, y ahí murió apedreado. En Segunda de Crónicas dice eso. Y luego dice, aserrados. ¿Sabe a quién se refiere este texto? A Isaías. Isaías murió martirizado. Lo clavaron en el piso con una estaca, imagínense. Lo abrieron de manos, lo abrieron de pies, y por orden del rey Manasés, con una sierra lo cortaron por la mitad. ¿Y todo por qué? Porque Isaías le dijo, va a venir el Redentor. Y él está haciendo una invitación. Y el que no acepte esa invitación, van a recibir la condenación. Y dice la Biblia, en Isaías 53, él dijo, él molido fue por nuestros pecados, nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Como cordero fue matado, fue llevado al matadero. Y él les habló del Mesías. Y lo cortaron a la mitad. Y luego dice, muertos a filos de espadas. El versículo 37. ¿Se acuerdan ustedes cómo murió Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Y ve el 38. El mundo no era digno que estuvieran ellos ahí, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, nunca recibieron lo prometido. ¿Sabe usted por qué todos ellos vivieron en el desierto, en los montes, en las cuevas? Porque los perseguían. No querían. Y ellos prefirieron aislarse porque no eran dignos. Vamos a la parábola otra vez. Mateo 22. Versículo 6. Y dice, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué hizo el rey? Se enojó. Dios se enoja con aquellos que rechazan a sus siervos y sus palabras.
Y dice aquí que él destruyó a los homicidas, que afrentaron a sus siervos y quemó su ciudad. El que rechaza la obra de Cristo y no se arrepiente, el juicio viene, dice Cristo. Y muchos de los que escucharon esta parábola vieron la destrucción con sus propios ojos de Jerusalén, cómo fue quemada. Sitiaron a Jerusalén, le cortaron el agua, comenzó a faltar el alimento. Y dicen las crónicas de los historiadores que se comían unos con otros. Otros bebían de la sangre, de la sed que tenían. Y el juicio para este pueblo fue terrible. Y Cristo está diciendo con esta parábola que el juicio vendrá contra la generación que tengan una invitación y la rechacen con excusas simples. Ahora vamos hacia el final, 22:8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Aquí dice que los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos aquí significa que no eran merecedores, porque menospreciaron la invitación. Y luego Cristo les dice, el versículo 8, 9, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí dice que en la dureza de los judíos, Él les estaba hablando. Dice la Biblia que Dios se volvió a los gentiles y les dice, ahora vayan por todos los caminos, inviten a todos los que hallen. Y dice la Biblia que las bodas fueron llenas de convidados. ¡Qué gran fiesta va a ser esa! Todo esto nos enseña, amados hermanos, que aunque muchos son convidados y no vienen, nosotros debemos de seguir invitando por todos lados, porque Cristo dice que otros sí van a venir. Y se van a llevar, se va a llenar esta fiesta. Cristo está mencionando todo esto para decirnos a nosotros que qué gran banquete será este. No hay ninguna boda que se compare con la boda de su Hijo. Aquí todos son invitados. Nosotros nomás a unos cuantos. Y entonces entra el rey a esta fiesta y un intruso es descubierto. Vean lo que dice el versículo 11, 22:11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Entró el rey, hasta ahí manténgase, para ver a los que aceptaron la invitación. Ahí nos va a ver. Ahí nos vamos a ver. Y ahí había un hombre que no estaba vestido de bodas, enseñándonos que Dios todo lo sabe y todo lo ve y no va a ser engañado. Y él miró su vestidura, que no era la vestimenta de boda. En aquellos tiempos el que hacía una fiesta de boda también era costumbre proporcionar el vestido que se iban a poner los invitados. Si había 1000 invitados, él tenía 1000 vestidos, para que cada uno anduviera vestido conforme a ese gran banquete, enseñándonos que es Dios el que proporciona el vestido y no es como nosotros queremos. Y le dice el versículo 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí
sin estar vestido de boda. Mas él enmudeció. El rey le dijo: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido? ¿Dónde está el vestido que yo proporcioné? Pero dice la Biblia que él enmudeció. Solo Dios es el que nos viste para tan deseada fiesta. La Biblia dice en Isaías 61: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. La novia no se viste sola, a la novia la visten. Y en Apocalipsis 19 dice la Biblia: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos son la evidencia de que somos salvos y que estamos vestidos con la salvación. La salvación se muestra con las acciones justas. Y finalmente, ¿cuál es el destino de aquellos que quieren entrar sin vestiduras dignas? Mateo 22, 13, 14. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. El intruso fue echado a las tinieblas de afuera, que significa y es sinónimo y es lo mismo que el infierno. El infierno sí existe. Y es por eso que Él está enviando a sus siervos a las ciudades, a los campos, a las calles, a tus casas. Y Él te dice: estoy llamando a una gran fiesta. Pero dice la Biblia que muchos son llamados y pocos escogidos. A todos se les hace la invitación. A todos se les ha hecho el llamado desde el tiempo inmemorial del Antiguo Testamento. Pero este intruso no quiso, rechazó la invitación. ¿Quiénes son los escogidos? Los que aceptaron la invitación, creyeron en Él, se arrepintieron, y Dios les concedió mostrar acciones justas. ¿Ya escuchaste el llamado? ¿Qué vas a hacer tú con la invitación? La decisión es personal, pero todo está preparado. Si yo muero, yo voy al cielo. Pero también mis acciones justas hablan de que tengo el vestido para ese banquete. Y Él va a presentarse allá y va a decir: aquí está mi siervo Isaías, Jeremías, aquí está el hermano Alberto. ¿A cuántos les llamó? Y les invitó. Pero no quisieron. Atadlo y echarlo a las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El cristianismo no es un juego. Preocúpate por tus hijos. Preocúpate por tu hija, por tus hijos, por tu papá, por tu mamá. Preocúpate por ellos. Porque en aquel día Cristo
Cristo va a mirar y va a querer ver el vestido para el banquete.